Vamos a seguir hablando del tema que ha marcado la jornada, que afecta directamente a nuestros bolsillos, que tiene que ver con el IPC de 1,9% en el último mes, el más alto en los últimos 30 años, pero que ya se viene arrastrando un alza sustentada en los últimos 12 meses y que preocupa. Una cifra, claro, además por sobre la expectativa, por eso también tanto impacto al respecto. Vamos a conversar sobre este tema. Estamos en contacto con Luis Riveros, ex rector de la Universidad de Chile y también decano de la Facultad de Economía de la Universidad Central. Luis, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gusto saludarlos. Sí. A ver, la idea es, más allá de esta cifra que hemos estado comentando, le hemos estado mostrando también aquí con distintos apoyos gráficos, ¿cómo colocarlo en contexto? ¿Qué significa este 1,9% de variación del IPC de marzo? Bueno, en primer lugar, ya lo dijiste, está por sobre lo que se esperaba y eso por lo tanto es preocupante. Este año esperábamos alcanzar una tasa de inflación un poquito por arriba de 6%, que en definitiva era menor que la del año pasado, pero esta cifra nos indica que posiblemente la inflación va a estar cerca de un 7% y quizás más arriba, porque la inflación anualizada está por encima del 9%. Una mala noticia, porque como todos sabemos, la inflación es un impuesto en el bolsillo de las personas y es un impuesto que le pega más fuerte al más pobre. Y eso en definitiva, ¿no es cierto?, es algo malo. Ahora, ¿por qué se produce esto? Bueno, en primer lugar tenemos algo de inflación importada. Todos sabemos, el precio del petróleo está empujando los precios hacia arriba, el precio del trigo y de la harina, ¿no es cierto?, que también tienen un gran componente importado, está elevándose. Eso es un componente, pero el otro componente es que aquí también hay un exceso de gasto interno. Cuando el gasto es mayor que el potencial productivo, los precios suben. Eso nos está pasando. Y por lo tanto, esto pone una alerta sobre cómo moderar el gasto en la economía. El Banco Central tiene una respuesta: suba la tasa de interés, porque con eso comprime la inversión y por lo tanto de alguna manera comprime el gasto en la economía. Pero ese es un ajuste bien doloroso, porque menos inversión significa también pegarle duro hacia abajo a la producción y al empleo, en circunstancia de que una de nuestras preocupaciones es promover más empleo, ¿no es cierto?, y obviamente más producción. Claro, entonces estamos en una situación complicada. El gobierno ayer compromete estos 500.000 nuevos empleos, pero de acuerdo también a lo que le escuchábamos, Luis, evidentemente nos tenemos que meter en el tema del quinto retiro y esta propuesta, ¿no? Usted dice, también hay que tener ojo con el gasto, y lo que provoca un retiro también es más gasto. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué tan probable, primero, de acuerdo a su experiencia, cree que se apruebe o se rechace un proyecto así y qué alcances puede tener? Bueno, no sé, porque estas discusiones en realidad no son discusiones económicas, son discusiones políticas, ¿no? Y las decisiones tienen que ver básicamente con acuerdos políticos, no cuestiones que tengan que ver con la economía. Lo que sí yo sé, digamos, es que en esto tenemos que ser muy cuidadosos, porque claro, podemos tener un quinto retiro y podemos también tener todo este aumento de gasto, ¿no es cierto?, que el gobierno de alguna manera está anunciando, pero eso nos va a significar, digamos, más inflación. O sea, al final del día, yo creo que el chileno promedio sale perdiendo. Pero es, como digo, es una cuestión que tiene que decidirse y comunicarse al nivel político que corresponde, porque Luis, eso va mucho más allá de los pizarrones con los cuales enseñamos economía. Justamente, eso le quería plantear, porque uno también ahí ve en redes sociales, hay muchas personas que no creen en esto del impacto que puede tener en los retiros, o dicen que en realidad es una especie de campaña contra el retiro de los fondos de pensiones. ¿Cómo poder ejemplificar el impacto que eso tiene? Porque también otro de los argumentos que uno ve es que muchas personas recuerdan que en otros países también se están viendo afectados por alzas en los precios, en Estados Unidos, en Perú, que están con una serie de manifestaciones también derivadas del alza de los precios, y dicen, bueno, allá no han habido estos retiros de pensiones. No, ya lo dije, digamos, aquí hay dos fuentes de inflación.
Uno es la inflación importada, producto de lo que sucede en otras partes del mundo, y otra es la inflación de fabricación doméstica, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con una política que se justificó, por cierto, en el pasado, aumentar el gasto para que las familias pudieran pasar bien, ¿no es cierto?, de toda esta situación de pandemia. Pero lo que hay que evaluar también ahora políticamente, ¿no es cierto?, es el efecto de seguir con esta política de expansión del gasto. Porque vuelvo a decir, aumentamos el gasto, pero finalmente vamos a tener que pagarlo en menor inflación, en mayor inflación, y eso obviamente que no es un anuncio de catástrofe, ¿no es cierto?, pero es cosa que hay que tenerlo, digamos, lo positivo y lo negativo sobre la mesa, ¿no es cierto?, para poder tomar decisiones razonables. Y respecto a esas decisiones, va en la línea también de lo que ha postulado el gobierno. Ayer se presentó un plan equivalente a 3.700 millones de dólares. Hoy en día hubo una reunión importante en La Moneda, Luis, entre Juan Sutil, más bien dicho, entre los representantes de la CPC y el gobierno. Él también dice, o destaca la serie de medidas económicas presentadas por el gobierno, porque dice, hay muchas medidas que alivian, especialmente a las personas en materia de estabilidad, los cobros de energía. Ahora, también, como contraparte, tiene que seguir creciendo el sector privado, digamos, que es el que da empleo al 85% aproximadamente de la población. Claro, y ahí hay una pregunta que es bien fundamental. Nosotros estamos proyectando un crecimiento bastante bajo para este año, de 2%, 2,2%. Eso significa que en términos per cápita el crecimiento va a ser chiquitito, cercano a cero. Y eso obviamente implica consecuencias sobre el empleo, que es para la parte que más nos duele, y con más inflación, por cierto que eso resiente, yo diría, de manera muy negativa. ¿Y cree plausible, el bolsillo de los chilenos, ¿no es cierto?, sobre todo en los hogares más pobres. ¿Cree plausible todo lo que se ha proyectado entonces con este escenario? Porque claro, el papel aguanta todo, pero es decir, 500.000 empleos, de los cuales 250.000 van a tener foco en las mujeres, el crecimiento de parte del mundo privado, bueno, una serie de factores que el aumento del sueldo mínimo, por ejemplo, que ayer también dentro de las propuestas se esbozó, 400.000 pesos antes de fin de año. ¿Se podrá lograr todo lo que se pretende en un escenario como el actual? Yo lo encuentro difícil, para ser franco. Yo lo miro objetivamente desde mi sitial de académico, que es mucho más cómodo que el sitial, ¿no es cierto?, del que toma las decisiones de política. Pero obviamente una combinación de medidas, ¿no es cierto?, que resultan en más recursos que tiene que poner el Estado sobre la mesa, un Estado que ya tiene un déficit muy importante y que tiene una deuda que es muy importante, ¿no es cierto?, que 50% del producto o algo así. De manera que hay restricciones que obviamente cuando tratamos de saltarlas, al final resulta más caro, ¿no es cierto?, eso que enfrentar las consecuencias negativas que está teniendo, digamos, esta desaceleración de la economía. Luis Riveros, economista, muchas gracias por su tiempo, por haber conversado con nosotros acá en Chilevisión Noticias. Que esté muy bien. Ok, gracias.